Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos a hablar del tema de trauma de abdomen. Espero que les guste y vamos a hacerlo en varias partes. Bueno, para empezar, ¿qué es el trauma de abdomen? Bien, el trauma de abdomen es aquel o aquellas lesiones que se producen en el abdomen secundario a golpes, ya sea directo, que se le conoce como trauma contuso de abdomen o penetrantes por arma de fuego o arma blanca. Puede ser secundario a caídas. Entonces son todas las lesiones que se producen en la pared abdominal. Vamos a hablar de la anatomía del abdomen. La anatomía del abdomen, vamos a iniciar. Que el abdomen anterior se define como el área entre los márgenes costales, superiormente los ligamentos inguinales y la sínfisis púbica inferior y la línea axilar anterior en forma lateral. El tóraco-abdomen es el área que se encuentra inferior a la línea del pezón anterior y la línea infraescapular posterior y superior a los márgenes costales. El flanco es el área entre la parte anterior y la línea axilar posterior desde el sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca. La espalda es el área situada por detrás de las líneas axilares posteriores de la punta de la escápula a las crestas ilíacas. Esto incluye el tóraco-abdomen posterior. Las lesiones en las estructuras viscerales retroperitoneales son difíciles de reconocer porque ocurren profundamente dentro del abdomen y pueden que no se presenten inicialmente signos o síntomas de peritonitis. El trauma de abdomen contuso representa la mayoría, el 80%, observadas en el servicio de urgencia y es responsable de morbilidad y mortalidad. La mayoría de casos, 75%, están relacionados por colisión de vehículos automotores o atropellamientos. Los golpes de abdomen y caídas son responsables del 15, 6 a 9% respectivamente. Los mecanismos de lesión. En la contusión abdominal, el aumento repentino y pronunciado de la presión intraabdominal creado por fuerzas externas puede romper una víscera hueca. La morbilidad y mortalidad del choque hipovolémico debido a lesión de las vísceras sólidas, de la raíz del mesenterio o complicaciones sépticas asociadas a perforaciones intestinales son las resultantes finales de los diagnósticos tardíos. La presentación clínica de estos pacientes tiene un amplio espectro, desde aquellos totalmente asintomáticos hasta los que presentan distensión abdominal marcada y colapso cardiovascular. Un golpe directo, tales como contacto con el borde inferior de un volante de dirección, bicicleta o manillar de motocicleta, o en un accidente de vehículo de motor, puede causar la compresión y aplastamiento de lesiones en vísceras abdominopélvicas y huesos de la pelvis. Tales fuerzas deforman órganos macizos y huecos y pueden causar la ruptura con hemorragia secundaria y la contaminación por los contenidos viscerales que lleva a peritonitis asociada. Bueno, los pacientes que sufren un trauma contuso, los órganos más frecuentemente lesionados son, de acuerdo a la ATLS 2018, el vaso, el órgano principalmente afectado, del 40 al 55%, seguido del hígado, 35 a 45%, e intestino delgado del 5 al 10%. Además, hay una incidencia del 15% de hematoma retroperitoneal en pacientes que se someten a laparotomía por traumatismo cerrado. El trauma penetrante son las heridas por arma blanca y heridas de bala de baja energía que causan daño tisular por laceración. Las heridas de bala de alta transferencia de más energía cinética causan aumento de los daños
que rodea la pista del misil debido a la cavitación temporal. Las puñaladas atraviesan estructuras abdominales adyacentes y más comúnmente implican hígado el 40%, intestino delgado 30%, diafragma 20% y el colon el 15%, según el ATLS. Las heridas de bala pueden causar lesiones intraabdominales adicionales en función de la trayectoria, el efecto de cavitación y la posible fragmentación de la bala. Las heridas de bala lesionan más comúnmente el intestino delgado en primer lugar, con el 50%, el colon el 40%, el hígado en 30% y las estructuras vasculares abdominales en un 25%. El tipo de arma, la velocidad de salida y el tipo de municiones son determinantes importantes del grado de lesión tisular. Existe el trauma por explosión. El trauma por explosión debe considerar la posibilidad de trauma penetrante combinado y los mecanismos contundentes, ya que los dispositivos explosivos se producen a través de varios mecanismos, incluyendo fragmentos de penetración, lesiones cerradas del paciente, que están siendo arrojadas o alcanzados por proyectiles. Los pacientes cerca de la fuente de explosión pueden incurrir en lesiones adicionales a las membranas timpánicas, pulmones e intestino, relacionadas con la explosión de sobrepresión. Estas lesiones pueden tener retraso en la presentación. Y las lesiones asociadas a los dispositivos de retención son, primero, determinar cuáles son los dispositivos de sujeción. Cinturón de seguridad abdominal que genera compresión e hiperflexión, arnés para los hombros, deslizante bajo el cinturón de seguridad y compresión y la bolsa de aire. Contacto, desaceleración, flexión sin restricciones e hiperextensión sin restricciones. La compresión e hiperflexión del cinturón de seguridad puede generar abulsión del mesenterio intestinal, asa de cubo, ruptura del intestino delgado colon, trombosis de la arteria ilíaca, fractura, posibilidad de vértebras lumbares y lesión pancreática duodenal. Los arnés para hombro pueden generar ruptura de las vísceras del abdomen superior, desgarro de la íntima o trombosis de la innominada, la carótida, subclavia o arterias vertebrales. Fractura o disociación de la columna cervical, fracturas de costilla y contusión pulmonar. Y la bolsa de aire puede generar abrasiones faciales, oculares, lesiones cardíacas y fractura de la columna. Bien, me despido en este video y en los próximos vamos a hablar del abordaje inicial de trauma de abdomen y tratamiento, etcétera. Bueno, que estén muy bien, cuídense y nos vemos pronto. Les agradezco mucho.